¿Cómo estás, navegante? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos acá para servirte. Un día más, tu fiel servidor, Howard González. Bueno, vamos a ver nuestro segmento de la historia, nuestro segmento de la geopolítica que nos toca ahora. Bueno, ustedes saben, he querido tocar el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, pues porque tiene más de un año y 10 meses, aproximadamente ya se van a 2 años. El 24 de febrero del 2024, esta guerra cumple 2 años, señores. 2 años de guerra internacional, donde prácticamente Rusia no va a declinar, a desistir de los territorios ucranianos y de repente hasta de toda Ucrania. De repente, como dice nuestro compatriota Jaime Bailey, como decía en sus videos del año pasado, en sus reportes, de repente va a terminar fagocitándose toda Ucrania, ¿no? Aunque le saldría bien caro porque sería un enorme territorio que, digamos, sostener y mantener, pero créanme que si Putin se complace en decidirlo, pues no va a haber nadie quien lo detenga. No se ha podido destituir, erradicar, no se ha podido hacerle golpe de estado, no se ha podido aniquilar, no se ha podido liquidar prácticamente a Vladimir Putin, al nuevo zar de Rusia. Entonces, señores, si en el, digamos, corto plazo de estos 2 años, donde fue el clímax máximo de la guerra de Ucrania, no se pudo hacer nada contra Putin, ni siquiera contra Rusia. Entonces, lamentablemente, de repente en estos tiempos tampoco se va a poder, pues déjenme decirle que Putin ha demostrado sus músculos a nivel nacional e internacional. Nacional porque tiene todo el apoyo de su nación, más del 80% apoya las medidas de Vladimir Putin. Lo consideran como un salvador, como el nuevo zar, como el nuevo, digamos, emperador de Rusia, el que va a restablecer o definitivamente ya restableció la hegemonía de Rusia a nivel mundial, ¿no? Entonces, señores, en ese sentido, lo que estamos viendo es, digamos, la elevación de Rusia a otro nivel, a un nivel superior, en donde no se le ha podido ganar esta guerra, pese a que hay bastantes informes y colegas míos, youtubers españoles, ingleses, americanos, mexicanos, también japoneses y malasios que hablan con respecto a la derrota prácticamente de Putin, al ejército ruso que no ha dado la talla, a, digamos, las estrategias militares que no pudieron, poner de manifiesto el gran, digamos, poder o el gran ejército o las grandes fuerzas armadas que tenía Rusia, ¿no? La hacen ver como que ha sido una derrota, digamos, en el tiempo que ha pasado esta guerra, y que Rusia no ha podido conquistar Ucrania, y que Rusia no ha podido derrotar prácticamente a Volodymyr Zelensky, que no ha podido tomar Kiev. Pero, señores, seamos sinceros, seamos analíticos, ¿no? Seamos, digamos, imparciales en este asunto. Prácticamente Rusia ha entrado a Ucrania. Prácticamente Rusia se ha enfrentado no solo a Ucrania, se ha enfrentado a la OTAN, se ha enfrentado a toda la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ha hecho una guerra de desgaste de casi 2 años, donde ha vaciado prácticamente las arcas y la economía del presupuesto de guerra que tenía Europa, el presupuesto de guerra, la reserva que tenía Estados Unidos. Ahora los republicanos, hablamos de los parlamentarios estadounidenses, no han dado luz verde para un nuevo apoyo a Ucrania. Piden primero que rinda cuentas Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. O sea, es prácticamente, digamos, una parafernalia en contra de Ucrania. O sea, Ucrania prácticamente se está quedando solo, señores. Prácticamente todo el peso, toda la carga social, todo, digamos, el precio político que va a arrastrar y las consecuencias se la van a pasar a Zelensky, porque prácticamente no ha podido cumplir los objetivos que se le
impusieron prácticamente los objetivos que era derrotar a Rusia, sacar al invasor de su país. Le dieron armamento, le dieron dinero, le dieron logística, le dieron materiales, equipamiento, le dieron tanques, le dieron armamento, le dieron municiones, casi todo el stock de reserva que tenía la Unión Europea se lo han pasado para Ucrania. Los países bálticos han apoyado desmedidamente. Polonia fue el primer país que se puso el pecho, ¿no?, el apoyo total y desinhibido a Ucrania, pero simplemente no ha podido completar la misión Ucrania. Es que, señores, lamentablemente Rusia es es una maquinaria bélica, pero monstruosa. O sea, ¿no cree usted esos reportes que vienen y que salen que Rusia no pasa nada, que Rusia está media derrotada, que no ha podido cumplir el objetivo? Esos son, digamos, engañamuchachos. Miren, ojo que, digamos, las Fuerzas Armadas de Rusia tienen más o menos 2 millones de efectivos entre sus Fuerzas Armadas. Sus Fuerzas Armadas las componen unos 6 componentes. Tiene fuerza terrestre, que es su ejército, tiene una armada, que es su marina de guerra, tiene una fuerza aeroespacial, que se encarga de todo lo que son satélites, todo lo que son viajes a las estrellas, a Marte, a la Luna, porque también tiene sus proyectos. Ojo, no crea usted de que Rusia está, está, digamos, en esa parte quedada, no crean, no, hasta ahí van 4, sus fuerzas aeroespaciales. Tiene su fuerza aerotransportada, que son el equivalente a los marines norteamericanos. O sea, es una fuerza especial que está, digamos, puede entrar en contacto o de repente, digamos, en cualquier parte del mundo puede llegar y librar una propia guerra. Entonces eso es lo que está haciendo en este momento. Está liberando una guerra aquí, liberaron en el pasado en Vietnam, liberaron en el pasado en Afganistán, ¿no es cierto? Liberaron en guerras en otras partes del mundo, que ya además vamos a tocarlo. Pero bueno, la 6ª fuerza militar de Rusia es su fuerza de misiles estratégicos, que justamente esa fuerza de misiles es el soporte más, digamos, efectivo que tiene Rusia. Tiene una capacidad de llegar con misiles continentales e intercontinentales a cualquier parte del mundo. Sus misiles llegan a cualquier lado del mundo, a cualquier parte del mar, a cualquier parte. No hay ni lugar donde no pueda llegar. Para eso las fuerzas aeroespaciales tienen una red de satélite alrededor de nuestro planeta, en donde todo el globo, señores, todo el globo está ploteado, está escaneado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso estos señores no le tienen miedo a las embarcaciones americanas, a las flotas, a los portaaviones que ya hemos hablado anteriormente. Se acuerdan de todas las flotas americanas, que tienen como cerca de 8 o 9 flotas, disgregadas y dispersadas a nivel del mundo. Para los rusos, ¿qué son las flotas norteamericanas? Son los portaaviones que contienen aviones, tienen una formidable fuerza. Los Estados Unidos, para ellos simplemente son un blanco más grande, un blanco, digamos, preciso. Entonces, ellos más o menos lo ven así. Ay, señores, entonces, una guerra como la de Ucrania no se puede permitir que siga pasando. Miren, van casi 2 años, son más de 7.2 millones de desplazados ucranianos, entre mujeres, madres, hijos, niños, jóvenes, algunos hombres que han podido salir, que se han desplazado, se han refugiado en países de Europa, como Finlandia, como Noruega, Alemania especialmente, se han ido a Polonia, se han ido a Hungría. ¿Entienden? O sea, se han salido de Ucrania por la guerra. Y son más o menos 7.1 millones de ucranianos que internamente se han desplazado, se han movido a las zonas donde no hay guerra, a las zonas donde no hay, digamos, conflicto. Básicamente han salido de Kiev, de la capital, han salido de Lugansk, de Donetsk, de toda la parte de Europa del Este, donde está en frontera con Rusia. Se han tenido que desplazar hacia otros lados. Y esas provincias del este de Ucrania, que están pegadas a Rusia, que la mayoría son, digamos, rusoparlantes, han sido tomadas prácticamente por Rusia. Rusia se las ha anexionado. ¿Quién le va a decir que no? Si él ya reconoció a esas provincias. Ha reconocido a Lugansk, a Donetsk, a Zaporilla y a Kherson. Esas 4 provincias, o esas 4 regiones, ya Rusia se las ha anexionado como parte de su territorio. Entonces, señores, hay un dicho ruso
que dice: nunca invites a un oso a tu fiesta, porque la fiesta termina solo cuando el oso lo decide. Entonces, señores, con más de 2 millones de efectivos de las Fuerzas Armadas rusas que están funcionando en potencia, ¿ellos qué hacen cuando les falta soldados? Simplemente mandan a traer más soldados, hacen nuevamente llamamiento de tropas. ¿Ve? Pero ¿desde cuándo tiene Rusia esta capacidad, así, enorme, ¿no? De poder, llamar soldados, tener una fuerza enorme, un país enorme, un país, tan grande que tiene una reserva de gente? Rusia es el país más grande del planeta. Tiene 1/8 de la extensión territorial del mundo. Imagínense. Tiene 17.1 millones de kilómetros cuadrados. Es un territorio enorme. Pero ¿cuánto tiene Perú? A ver, ¿cuánto tiene Perú? Porque tú también quieres saber, ¿no? Si Rusia tiene tanto y Perú y mi patria. Bueno, el Perú tiene 1.28 millones de kilómetros cuadrados frente a los 17.1 millones de kilómetros cuadrados que tiene Rusia. Ahora, Estados Unidos, ¿cuánto tiene? Porque también siempre la gente quiere compararlo con otro fuerte. Bueno, Estados Unidos tiene aproximadamente 10 millones de kilómetros cuadrados en su país y en todas sus, estados de ultramar que también tiene Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, señores, vemos ahí la diferencia enorme. O sea, tiene bastante cantidad de territorio, y en ese territorio que tiene tan enorme, que usted puede verlo, que usted, si me acompaña acá en la parte trasera, usted puede ver toda la parte naranja, no, te lo voy a pasar fotos, no se preocupe. El extenso territorio que tiene y también la cantidad enorme que tiene de recursos naturales, energéticos, diversos. Entonces, para vencer a un oso con las manos no se va a poder. Tiene que venir otro oso igual de ese tamaño, o de repente más grande, ¿no es cierto? O de repente un tigre de Bengala o un tigre siberiano. Bueno, pero bueno, sigamos con Rusia. ¿Cuánto, de población tiene? 144 millones de habitantes. Esa es la cantidad que tiene Rusia de población. No es mucha, en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos tiene 335.8 millones de habitantes. ¿Ves? El doble prácticamente tiene Estados Unidos, el doble y un poco más. ¿Ves? Pero estos países, que son enormes, son grandes y tienen cualquier cantidad de recursos, se dan también el lujo de tener una fuerza armada espectacular. Tienen tantos recursos que saben cómo, desplazarlos y manejarlos a nivel mundial para todo tipo de situación que se le aparezca. Para eso tienen sus planes de contingencia, para eso tienen sus planes de reserva. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esos, planes ya vamos a hablar en otro video. ¿Y Perú? ¿Cuántos habitantes tiene Perú? Bueno, usted como buen peruano debe saber, Perú tiene aproximadamente 33.8 millones. Se aproxima a los 34 millones. Ya estamos esperando un censo nuevamente de INEGI. Pero bueno, seguimos en esta parte de Rusia. Rusia es tan grande que, tiene tanto territorio que ha querido ser desmembrada. Ha habido planes de desmembramiento, hasta de invasión a Rusia en el pasado, ¿no? Yo le voy a hablar más adelante de esos planes que han habido. Pero mire, ¿por qué no se le puede invadir a Rusia? ¿Por qué no se la puede derrotar tan fácilmente? Hay un convenio entre las superpotencias de el no uso de armas nucleares y de bombas nucleares para el caso de conflictos internos y conflictos menores. Pero cuando estas potencias se ven, amenazadas o atacadas por otra superpotencia, ahí esos, convenios, esos tratados prácticamente se desarticulan. Entonces, en esa parte hay que tener cuidado. Ahora, Rusia dice, Vladimir Putin dice, porque ya lo hemos escuchado en videos que salen que están corriendo a nivel mundial, inclusive hasta en videos shorts, ¿no es cierto?, en YouTube, en noticias. Rusia solamente, dice Vladimir Putin, va a usar sus bombas nucleares si es que se ve amenazada el territorio ruso. O sea, si es que otra potencia amenaza a Rusia con el desmembramiento del país, eso no lo va a permitir Vladimir Putin, ni tampoco los sucesivos presidentes que hay. Por ejemplo, hay gente que dice Vladimir Putin no debe estar en el poder, si Vladimir Putin se va, entonces esto estaría mejor, se acabarían las guerras. Pero eso es falso, señores. Recuerden ustedes, los rusos tienen una cultura muy fuerte. Ya hemos hablado de la cultura rusa, de sus religiones, de su fe, ¿no es cierto? Hemos hablado en los videos anteriores de culturas y religiones.
Voy a sacar una segunda parte más adelante. Entonces ahí usted puede ver de que es imposible realmente de que si Vladimir Putin se muere o lo liquidan, simplemente se acaba la guerra, ¿no, señores? Va a salir otro, de repente hasta peor. Recuerde usted que Vladimir Putin ha sido un ex coronel de la KGB, o sea, del sistema de inteligencia ruso. Usted se ha puesto a pensar qué pasaría si entra un militar, un general retirado o un general en actividad. Ellos son el ala más dura, así que ojo, cuidado con lo que desee. Voy a hacer que la medicina sea peor que la enfermedad. ¿Ven? Entonces, señores, en este contexto, Rusia tiene sus bombas nucleares desde 1949. Como ustedes recuerdan, Estados Unidos, vamos a hacer un paréntesis con respecto a este tema, porque es importante para que usted entienda, navegante. Usted tiene que navegar conmigo en estos segmentos de la historia y de la geopolítica para que pueda entender el planeta. ¿Cómo se mueve tu planeta? Yo te voy a dar unas pepitas. Es enorme, digamos, los motivos, las causas. Pero unas pepitas te voy a dar, digamos, la más fuerte como para que tú vayas entendiendo y puedas ir armando tu rompecabezas. ¿Ya? Entonces, usted recuerda que en 1945 Estados Unidos envió bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Entonces, es ahí donde el presidente ruso de esa época, Joseph Stalin, vio con ojos muy preocupantes la amenaza de esa nueva superarma. Porque esa superarma un día podría caer en su territorio y de repente aniquilar el sistema ruso. Entonces Rusia se propone nuevamente también crear sus propias bombas atómicas. Para eso, Stalin convoca a la mayor cantidad de sus mejores científicos del país y les da de plazo 5 años, como máximo 5 años para que creen sus bombas nucleares. Y todo esto, ojo, en secreto. Pero un secreto a voces, porque los Estados Unidos, los británicos, los occidentales también, pues lógicamente se van a imaginar que si tú sacas un armamento nuevo, el otro, el contra, tu enemigo, no se va a quedar de brazos cruzados, ni va a esperar a que le suelten los perros. Él también va a criar sus perros feroces. Entonces, ¿qué pasa? Que para 1949, o sea, después de 4 años, un año antes del plazo inclusive que le dio Stalin a Khrushchev, al científico Khrushchev, que era el jefe de toda la, digamos, el jefe de toda la maquinaria encargada de inventarse su propia bomba nuclear, pueden ellos llegar a alcanzar el objetivo en 1949 y es ahí donde detonan su primera bomba nuclear. Pero en esos años, entre 1945 y el 49, pues tuvieron, digamos, en dos reuniones de paz, de camaradería, una especie de, digamos, políticas de baja intensidad como para engañar al enemigo, como para hacerlo ver de que yo, Rusia, me estoy portando bien, estoy tranquilo, me estoy preocupando de mis problemas internos primero, estoy arreglando situaciones sociales, ¿no?, económicas de mi país y me estoy abocando en otras cosas. Bueno, eso era para el público en general, para Europa, para los Estados Unidos, pero internamente la KGB y todos los organismos, digamos, internos de Rusia estaban trabajando en la invención de su bomba atómica. Cuando la crean, entonces los occidentales habían tenido unos planes de invasión a la Unión Soviética, que no es secreto, está en internet, usted lo puede encontrar en internet, en la computadora, puede encontrar los planes secretos para invadir Rusia, para invadir la RDA, ¿no?, la Alemania democrática, que estaba controlada por los rusos, cómo iban a hacer para ingresar una invasión de 250.000 soldados de la OTAN. O sea, eso no es secreto. Por eso también se creó el Pacto de Varsovia, por eso también se hizo el Muro de Berlín. El Muro de Berlín, una de las, digamos, causas más fuertes fue justamente eso, evitar la invasión de Occidente, o sea, desde Alemania occidental hacia la RDA, que era prácticamente ya, digamos, bastión soviético, era parte de la órbita de Rusia, ¿no? Usted sabe que la RDA era la Alemania que estaba controlada por los rusos, y la Alemania federal era la que estaba controlada por los americanos, pero ahí estaban franceses, estaban ingleses, norteamericanos y todos los aliados. Y se tenían esos planes, y uno de los motivos, como le digo, fue eso, justamente, hacer el Muro de Berlín. Y en ese interín que se hacía el Muro de Berlín, que se hacían negociaciones, pero ojo que el Muro de Berlín todavía fue posterior. Entonces, se crea la bomba atómica rusa, una bomba atómica de la misma magnitud que la de Nagasaki y Hiroshima. Cuando se hace detonar esta bomba, entonces ya los dos compadres, los capitalistas y los comunistas,
ya comienzan a mirarse sinceramente muy pero muy mal. Comienzan a sentir ya prácticamente miedo entre los dos, porque ya tenían los dos la superarma que los podía, digamos, destruir a ellos. Pero ojo que a veces estos tipos de armas sirven para coaccionar a países más pequeños o en desventaja, para coaccionarlos económicamente, políticamente, socialmente. Entonces parece que en ese sentido también otros países decidieron tener su propia bomba atómica. Por ejemplo, Reino Unido su primera bomba atómica la tuvo en 1952, pero China tampoco se quedó atrás. Ojo que China es vecino de Rusia. China es, digamos, un vecino histórico, alguien que va a estar de la mano siempre, aunque en el pasado han tenido algunos conflictos entre ellos, algunas guerras internas, pero también Rusia contribuyó en que China, digamos, invente su propia bomba atómica. En 1964 China también sacó su propia bomba atómica, y con eso hubieron algunos, digamos, desenlaces, algunos infaustos para la propia China, porque China también tenía sus problemas internos, sus guerras internas, tenía su propia guerra civil, que ya le voy a hablar más adelante, eso que motivo otro video. Entonces, ¿qué pasa? La evolución de la bomba atómica hizo que prácticamente el mundo se polarizara en dos bandos, en dos ejes. Prácticamente hizo que ocurriera la Guerra Fría. Y se tuvieron que llegar, digamos, a extremos superiores, porque no solo se iban a quedar en que Estados Unidos iba a tener su bomba atómica, unas 100 bombas, 200 bombas, pero el otro también tenía igual la misma cantidad. Entonces ellos querían tener un arma superior que agarre y que, digamos, aniquile a estas bombas atómicas pequeñas. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a la carrera por la invención de la bomba de hidrógeno, que es una bomba que tiene la capacidad de 1000 veces más una bomba atómica. Y se inventó, señores. Imagínense ustedes, en 1954, Estados Unidos inventa su propia bomba de hidrógeno y la hace detonar en unas islas que están en el Océano Pacífico. Prácticamente despedaza, destruye y fulmina toda la isla. Esa fue la creación de la primera bomba de hidrógeno. 1000 veces la potencia de una bomba nuclear. Y los rusos no se quedaron atrás. Ojo que los rusos tenían unos científicos expertos. Claro que recibieron una manita, que eso también le voy a hablar más adelante, de un científico alemán que estuvo trabajando en la creación de la primera bomba nuclear y después fue destacado de Inglaterra. Bueno, ese científico, usted lo puede encontrar en internet, Klaus Fuchs, ese científico alemán que estuvo destacado en Inglaterra y estuvo trabajando en la creación de la bomba atómica inglesa, le dio todos los datos a Khrushchev, al científico soviético que estaba creando la bomba atómica rusa a sus inicios. Le dio todos los datos, le dio todo, digamos, los planos, le dio los diseños, las cantidades y el secreto, cómo transformar uranio en plutonio, y también el combustible nuclear que se necesitaba, los aislamientos de grafito, todos esos, digamos, toda la logística, toda la necesidad, digamos, de materiales y componentes, y en qué dosis, en qué medidas, los rangos y análisis matemáticos que se necesitaban para todos estos cálculos de matemática y física avanzada, fueron entregados por este señor. La parte más, digamos, medular, porque el resto ya lo hacían los rusos. Ojo que los rusos también tienen científicos expertos, son buenos en matemáticas los rusos, son demasiado, son, digamos, otro país que tiene pues una capacidad de educación enorme, ¿no? Entonces, señores, en ese sentido, Rusia también inventa su propia bomba de hidrógeno, pero esta bomba de hidrógeno la supera en número a la bomba de hidrógeno americana. Le llaman la famosa bomba del zar. La bomba del zar, que es 3125 veces más potente que una bomba atómica. ¿Se da cuenta? Cómo crean un monstruo a través de otro y otro y otro. La bomba de hidrógeno americana, 1000 veces la potencia de la bomba de Nagasaki y Hiroshima. La bomba del zar, la bomba de hidrógeno superada de los rusos, 3125 veces la potencia de esta bomba de Nagasaki. O sea, una bomba enorme, un Frankenstein, que lo tiene desde cuándo, desde 1956, y lo hace detonar en 1961. En 1961 lo detona. ¿En dónde la detona?
en Nueva Zembla, en una región en el océano glaciar ártico, en el polo norte, y le dice a sus vecinos: compadre, mira, yo también tengo el secreto, y mejor que el tuyo. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, en este sentido, o sea, no podemos, digamos, prescindir de estos datos, porque estos datos son importantes porque usted puede entender luego cómo afecta o cómo, digamos, tiene injerencia en el asunto económico, político y mundial. Entonces, viendo ya, digamos, estos tipos de producciones que se hizo, ya entonces, con el devenir del tiempo, usted sabe que la Guerra Fría, ¿no?, hace de que las dos potencias se enfrenten en toda parte del mundo, pero sin usar bombas nucleares. Sirvió también para que no se, digamos, se destruyan mutuamente, porque también se pensaba, por el lado de los rusos, ¿qué pasaría si Estados Unidos, solamente ellos tienen la bomba nuclear? Un día van a caer en Moscú, en San Petersburgo, en Leningrado, ¿entienden? En Rostov, en Siberia. Porque el objetivo, a final de cuentas, era pues desmembrar Rusia, dividirla en regiones, de repente en 10, 9 o hasta en 14, como dijo Putin, y hacer que esas regiones nuevas, esos países nuevos que iban a nacer después de la, digamos, desmembramiento de Rusia, sean inclusive enemigas entre sí, para que no se puedan reunificar. Y estos países iban a tener que ser simplemente productores de materia prima, iban a vender petróleo crudo, iban a vender barras de titanio, barras de zinc, algunos productos comestibles, productores de materia prima, hacerlas, digamos, relativamente pobres y relativamente atrasados en tecnología. Pero los líderes rusos pues se pusieron, digamos, en esta parte los pantalones, los ajustaron bien hasta llegar a nuestros tiempos. Entonces, con el devenir del tiempo, ya usted sabe más o menos la historia de la Guerra Fría, porque ya le hemos hablado anteriormente, la caída del muro. Cuando entra Putin, después de Boris Yeltsin hereda, pues, ¿no?, prácticamente hereda la Unión Soviética desmembrada, la perestroika de Gorbachev, que hace, al final de cuentas, que se disuelva la Unión Soviética. Por eso es que Putin odia a Gorbachev. Bueno, en paz descanse Gorbachev. El peor error que cometió, digamos, el gobierno comunista o soviético fue la aniquilación de la Unión Soviética. Eso es lo que dice Putin. Fue el peor error del milenio, hacer que se disuelva la Unión Soviética. Putin viene de esa época, viene de esa candela, porque era coronel de la KGB. Entonces, cuando Putin llega al poder, Putin básicamente se centra en cuatro ejes o 4 columnas para sacar a su país adelante. Y él sabe que no lo iba a poder hacer en 5 o 4 años. Tiene que hacerlo por lo menos en 20 años. Entonces, este señor se ha preparado como 20 años para la guerra de ahora. Putin hace primero que se estabilice económicamente su país, con todos los recursos que tiene. Segundo, hace una serie de reformas estructurales en cuestión de impuestos, regulaciones, leyes, que le permita despegar a su país y competir con las otras potencias. Número 3. Putin consolida el poder estatal en una sola persona. Hace prácticamente su dictadura. ¿Por qué hace su dictadura? Porque pues tiene que gobernar con mano de hierro y todos tienen que trabajar para adelante a una sola idea. Ahora, si la idea sale mal, entonces será responsabilidad de él. Pero si sale bien, podrán ver ustedes después la grandeza del imperio ruso, ¿no? Porque los rusos extrañan eso, que se extrañan sus épocas imperiales. Y número 4, imponer una cultura abierta en relaciones internacionales con todos los países del mundo, con todos los comercios del mundo, con todas las sociedades, y siendo de repente un poco más accesible y permitiendo que otras comunidades vengan a Rusia a trabajar. Entonces, esos 4 ejes, Putin lo hace a través de sus 20 años y obtiene prácticamente una estabilidad económica, social, política y militar. Ojo, que nunca se descuidó de la estabilidad militar. El PBI de Rusia era el número 22 en la época de Boris Yeltsin, o sea, en los años 90. Y miren ahora es el número 11 a nivel mundial. Tiene un PBI enorme, ya hemos hablado del PBI, ¿no es cierto?, de Rusia. Putin prácticamente impone una serie de medidas proteccionistas a sus empresas, a sus industrias, de interés nacionales, de interés naval, nuclear, todo bajo la lupa de Putin. Temas científicos, de salud, de educación,
energético, tecnológico, cibernético, crea sus propios chips. Todavía no tiene competencia con los de Taiwán o los americanos o los europeos, pero ahí está en la carrera. Cada vez que tú lo sancionas, cada vez que lo sancionan a Putin, cada vez que digamos a Rusia le ponen una traba, él se inventa su propia solución. Entonces, esas medidas proteccionistas del sistema espacial, aeroespacial, genético, microbiológico, microbiológico, en todo tipo de industria internacional, Putin la protege. ¿Para qué? Para que al final de cuentas Rusia no sea dependiente de nadie. Porque si la vuelves dependiente y te cortan los caños, simplemente te quedaste sin nada. ¿Se acuerda usted, navegante? Usted que tiene mi edad, usted que está en el base 4, base 5, base 6. ¿Usted se acuerda de la época del primer gobierno de Alan García? No tengo nada contra los apristas, ojo. Pero más o menos eso pasa cuando uno se vuelve dependiente de otros países. Cuando usted no puede, digamos, crear su propia industria nacional, cuando usted no puede ser autosuficiente, eso es lo que ocurre. ¿Se acuerda usted? Yo sé que usted se acuerda, navegante. Y si no, si usted, navegante, es más joven que yo, tiene base 3, base 2, pregúntele a sus papás, pregúntele a los mayores cómo se vivía en esa época. Entonces, señores, en este sentido, siendo, digamos, un país tan enorme como Rusia, que tiene petróleo, el petróleo refinado está aproximadamente en $80 el barril, vende miles de millones de barriles diarios, tiene gas natural, el primer país en exportar gas natural, el que tiene la reserva más grande a nivel mundial, carbón, hierro, níquel. Rusia tiene cobre, tiene uranio, tiene platino, tiene oro, cualquier cantidad de minerales, aluminio, tiene diamantes, un país enorme recursos arbolíferos, tiene gran cantidad de tierras cultivables, plantas, ganado, recursos pesqueros, tiene un mar enorme, ¿se dan cuenta? Se va hasta el océano Ártico, metales y minerales, tierras raras que le venden inclusive a China, que lo procesan. O sea, un país que tiene una riqueza tan enorme, unos recursos tan, digamos, tan amplios, se va el lujo de caer así nomás. O sea, los que inventaron y diseñaron ese plan de que en la guerra de Ucrania primero le corto toda la parte económica, le corto lo que es la transferencia SWIFT, lo bloqueo económicamente, le congelo la economía que tiene Rusia, le congelo las divisas que tiene ahorrado en bancos europeos, americanos y en todo el mundo, que le bloqueo, hago que nadie le venda nada a Rusia, ni que él venda nada a nadie. Ese bloqueo o esas sanciones internacionales con Rusia simplemente no han servido, simplemente se han ido por el desagüe. ¿Pero por qué? Porque, ya le dije, Putin ha trabajado 20 años, señores, 20 años ha trabajado para este día, ¿entienden? Es, como quien dice, subió de nivel. Quisieron hacer fracasar la economía rusa, solamente duró máximo como 2 semanas, duró la debacle económica. El rublo volvió a repotenciarse. Ahora casi la mayoría de los países que le compran gas natural, que le compran petróleo a Rusia, que le compran gasolina, antes lo compraban en dólares. Yo traía dólares y los rusos te lo vendían. Traía euros, los rusos te vendían. Ahora ya no se puede. Ahora tú tienes que comprar rublos, tienes que comprar la moneda rusa. El rublo se ha hecho más fuerte. ¿Se dan cuenta? Y se ha inventado su propio sistema de intercambio internacional. Ahora el sistema SWIFT, simplemente Rusia lo ha reemplazado por otro. Y en convenio con China, con su compadre. ¿Se dan cuenta? O sea, acá esto es un tema bien amplio para hablar, pero sería un tema ya de otro video. Pero en esa parte, Rusia no ha fracasado. Toda su población inclusive les ha aumentado el sueldo a los militares, a los que están en combate. Por eso, señores, esta guerra de Ucrania no se va a poder terminar por la fuerza. Son más de 2 años en donde Europa se ha gastado casi todo su arsenal, casi todo su reserva que tenía en armamento, en dinero, en equipamiento. Rusia simplemente la ha hecho desgastar y ha aplicado la técnica de tierra arrasada. Por todo lado donde ha pasado y es territorio ucraniano enemigo hostil, simplemente la ha despedazado. ¿Qué se puede hacer con este señor? ¿Qué se puede hacer con un oso que entra a tu casa? Ni con los perros lo vas a poder tener. ¿Entienden?
Ucrania, que tenía una fuerza de aproximadamente 100.000 soldados, aproximadamente 100.000 efectivos militares entre su fuerza terrestre, su fuerza aérea, entre su armada o marina, entre su fuerza de asalto aéreo, sus fuerzas especiales. 5 fuerzas tenía Ucrania: ejército, marina, fuerza aérea, fuerzas aerotransportadas y fuerzas especiales. Han sido devastadas, han sido prácticamente aplastadas. ¿Qué está pidiendo ahora Zelensky? Que por favor lo apoyen con 500.000 soldados. ¿Qué país va a ir a combatir allá, señor? ¿Qué voluntario irán a combatir ahí? Hay que pensarlo 4 veces antes de meterse en un conflicto de esa magnitud. El 2 de enero del 2024, acá nomás el día martes, 99 misiles cayeron sobre Kiev y sobre Kharkov, regiones ucranianas, en donde habían puntos estratégicos. Manifiestan el vocero ruso que habían almacenes de armamento, almacenes de equipamiento, fábricas que estaban comenzando a funcionar, que estaban generando y fabricando más municiones para el ejército ucraniano. Claro que también tienen el extranjero, también tienen Polonia, tienen Alemania, tienen países aliados, pero las vías se han sido cortadas, han sido, digamos, bloqueadas, interceptadas. Entonces comenzaron a funcionar en Ucrania y tenían almacenes de depósito que habían traído desde la Unión Europea y de Estados Unidos y simplemente fueron destruidas. Claro que no todas, ¿no? También el sistema de defensa ucraniano de misiles antiaéreos ha funcionado, ha derribado a por lo menos el 30% de los misiles que han caído, pero el resto que ha caído han sido efectivos y han dado en el blanco. Algunos se han pasado, Ucrania denuncia que han caído sobre poblaciones civiles, sobre blancos que no son estratégicos. Pero bueno, esto es una guerra, señores, esto es una guerra. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esta guerra? Miren la fórmula que se utilizó. Se le dio 75.000 millones de parte de Estados Unidos y hasta de repente un poco más en equipamiento, en dinero, en todo tipo de material para que se enfrente a la maquinaria bélica rusa. Europa, la Unión Europea aproximadamente ha dado unos 20.000 millones, igualito, en dinero, en equipamiento, en materiales, para poder frenar la guerra, para tratar de, en el campo de batalla, despedazar a los rusos. Al comienzo parece que tuvieron éxito, fue un éxito, digamos, momentáneo, o pseudo éxito, como se le quiere llamar a veces, pero a la larga, en el largo tiempo, no han podido, digamos, equipararse, compararse, o no han podido superar a la maquinaria bélica rusa. Rusia tiene una cantidad de fábricas de municiones, de tanques, de fusiles, ahora de drones, se modernizaron con los drones, de misiles, tiene tierra rara, tiene tantos recursos, no necesita comprarle, digamos, un mineral estratégico a Indonesia para poder fabricar su elemento bélico. No necesita tierras raras que le venda a Brasil, que justo con ese material funciona de repente el sistema guiado de misiles. No, señores, Rusia lo tiene casi todo y lo que no tiene se lo inventa. Entonces, señores, pues hay que tener cuidado con que dicen. Inglaterra ha donado barcos de detección de minas, entre paréntesis, a Ucrania, para que puedan continuar, digamos, con la batalla, para que puedan ayudar. Estos barcos han venido de Inglaterra, han bajado por el Bósforo y han prácticamente ido hacia Ucrania. Han intentado pasar del mar Mediterráneo. En este momento usted debe estar viendo el estrecho del Bósforo, que es un paso por Turquía, que se va de Turquía hacia el mar Negro. Y en el mar Negro están las costas de Ucrania, pero esta costa de Ucrania, ahí está Crimea. Crimea está controlada por los rusos. Pero Erdogan, el presidente de Turquía, no ha permitido el paso de estas embarcaciones inglesas. ¿Por qué no ha permitido? Porque ha aplicado la Convención del Montreux, en donde dice que en tiempo de paz todo tipo de embarcación puede pasar, pero en tiempo de guerra ningún barco, nave o embarcación militar atraviesa el Bósforo. O sea, prácticamente Erdogan ha cerrado el Bósforo. Pero ¿por qué Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, digamos, le pone un freno o una traba a su aliado? Ojo que Turquía es parte de la OTAN, ¿no? Pero cuidado que usted está tratando con otro megalómano, igual que Putin.
igual que Xi Jinping. Erdogan es otro megalómano, es otro señor, hablemos así claros, entre feudalista e imperialista. Erdogan quiere volver a Turquía al escenario más grande. Usted recuerda, ¿no? El imperio turco otomano. ¿Ah? Cuando Turquía era grande, era intercontinental, era uno de los imperios más grandes y poderosos de su época. Hemos hablado también del imperio turco otomano. Erdogan quiere regresar a esas glorias. Por eso que Erdogan se mide con Putin, se mide con Xi Jinping, se mide con el primer ministro inglés, se mide con el presidente americano. Ojo que Erdogan soportó un golpe de estado. Entonces, señores, en ese sentido, hay varios actores en escena en este juego de ajedrez. Entonces, como usted ve, navegante, este asunto puede dar para rato, sí, puede dar para más rato. Rusia puede soportar el tiempo que tú le pongas, pero Ucrania está prácticamente devastada, está en debacle. ¿Cómo se va a negociar la paz de Ucrania? Va a tener que negociarse bajo los términos de Putin. No hay otra forma. Putin ya lo demostró aquí y allá, en el campo de batalla, en el campo de paz. Su economía no ha sido quebrada. Inclusive hasta le quisieron hacer golpe de estado, quisieron convencer al jefe del grupo Wagner, ¿no? De los mercenarios rusos, los mejores mercenarios rusos, para que le haga un golpe de estado. ¿Cómo terminó el jefe del grupo Wagner, no? Ahora ya pues ya no está con nosotros. Explotó su avión en el aire. Las voces dicen que un misil antiaéreo lo derribó. Bueno, señores, hay que tener mucho cuidado con quién se mete. Entonces, en ese sentido, navegante, usted, navegante, haga su propio análisis y verifique cómo va a terminar esta guerra. Yo sé cómo va a terminar. Va a terminar con Volodymyr Zelensky de rodillas y hasta de repente en la cárcel. No se va a poder hacer otra cosa. Van a tener que, caballero, nomás darle a Rusia lo que Rusia quiere. Listo, navegante. Muy agradecido por todo y nos vemos en otro segmento, navegante.